Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Abróchense los cinturones, porque vamos a elevarnos a las alturas con la historia de los hermanos Wright. Todos hemos oído hablar de ellos, que claro. los primeros, en volar. Pero hoy vamos a ir más allá de los libros de textos. Más allá. Desenterraremos los secretos de su éxito, los obstáculos que superaron, y lo que su historia nos puede enseñar sobre la innovación en sí misma. Es fascinante cómo dos hermanos desde un humilde taller de bicicletas lograron descifrar los secretos del vuelo. La suya no es solo una historia de ingenio, sino también de tenacidad, perseverancia, incluso de un toque de osadía al desafiar las convenciones de la época. Totalmente. Sí. Empecemos por el principio. ¿Qué despertó en los hermanos Wright esa fascinación por el aire? ¿Qué los llevó a soñar con volar cuando su realidad era arreglar bicicletas? Parece que la chispa inicial fue el trabajo de Otto Lilienthal, un pionero alemán que experimentaba con planeadores. Sus investigaciones sobre las alas y la sustentación cautivaron a los Wright, quienes vieron en ellas la clave para desentrañar el enigma del vuelo. Es curioso cómo una mente práctica, acostumbrada a la mecánica de las bicicletas, puede encontrar paralelismos con el vuelo. Sí. ¿Crees que esa experiencia previa a su taller fue crucial para su éxito posterior? Sin duda. El trabajo con bicicletas les proporcionó una base sólida en mecánica e ingeniería, habilidades que serían esenciales a la hora de construir sus propias máquinas voladoras. Claro. Pero no solo eso, su taller les inculcó una mentalidad práctica, una predisposición a la experimentación y la resolución de problemas que les sería de gran ayuda en su aventura aeronáutica. Y esa mentalidad práctica los condujo a una decisión crucial. ¿Right? Kitty Hawk, ¿por qué ese lugar remoto de Carolina del Norte azotado por el viento y con dunas interminables? ¿Qué tenía de especial para convertirse en la cuna de la aviación? Kitty Hawk ofrecía una combinación ideal de factores. Los fuertes y constantes vientos proporcionaban la fuerza de sustentación necesaria para sus planeadores, mientras que las suaves dunas de arena ofrecían un terreno de aterrizaje relativamente seguro para sus inevitables caídas. Un laboratorio natural perfecto. Sí. Y en ese rincón aislado comenzaron a aprender a volar metódicamente. No se lanzaron a construir un avión directamente, sino que se centraron en dominar el planeo un paso a la vez. Exacto. Se inspiraron en diseños previos, como el plano de Chanute-Herring, una estructura que ya había demostrado su eficacia. Pero los Wright no se limitaron a copiar, introdujeron modificaciones cruciales. Por ejemplo, se fijaron en la curvatura de las alas de las aves e implementaron una curvatura en la superficie superior de las alas de sus planeadores para mejorar la sustentación. Fascinante. Un detalle aparentemente pequeño que marca una gran diferencia. Sí. Y hablando de detalles, ¿cómo funcionaba esa técnica de alabeo que usaban para controlar sus planeadores? ¿Sí? Suena un poco a magia, ¿no? Un poco sí. Imagínate, cuerdas atadas a las puntas de las alas que el piloto podía manipular para inclinarlas y así controlar la dirección del vuelo. Increíble. En esencia, estaban deformando las alas para dirigir el planeador. Casi como domar un pájaro gigante con un simple hilo. Exacto. Pero imagino que esta técnica, por ingeniosa que fuera, también presentaba desafíos. Efectivamente, sus primeros planeadores, los de 1900 y 1901, presentaban problemas de estabilidad. Y a veces se comportaban de forma impredecible. A pesar de sus avances, el camino hacia el cielo estaba sembrado de dificultades. Sí. Y en 1901 se toparon con un obstáculo que parecía insuperable. Su planeador, en el que habían depositado tantas esperanzas, no generaba la sustentación esperada. Fue un golpe duro para su moral, ¿verdad? Imagínate la decepción. Wilbur, desanimado, llegó a afirmar: el hombre no volará en 1000 años. Pero esta frustración, en lugar de derrotarlos, los impulsó a hacer algo extraordinario. Cuestionar todo lo que creían saber sobre el vuelo. Cuestionarlo todo. Te refieres a los principios básicos de la aerodinámica, a desafiar el conocimiento establecido. Precisamente, los hermanos Wright se atrevieron a cuestionar incluso datos científicos aceptados como el coeficiente de Smeaton, utilizado para calcular la presión del aire. ¡Wow! Dudaron de la ecuación de sustentación que la comunidad científica daba por válida. Y esa rebeldía intelectual, esa audacia para desafiar las normas, fue la semilla de su gran avance. Es increíble cómo dos hombres sin formación académica formal en ciencias se atrevieron a cuestionar a la élite intelectual de la época. Sí. Pero antes de adentrarnos en cómo lo hicieron, vamos a tomar un respiro y dejar que la intriga se apodere de ustedes. No se pierdan la segunda parte de esta inmersión, donde revelaremos cómo los hermanos Wright transformaron el fracaso en un trampolín hacia la gloria.
Esa audacia para cuestionar los dogmas científicos los llevó a construir su propio túnel de viento. En su taller de bicicletas, rodeados de herramientas y piezas, crearon un espacio para experimentar y desafiar las leyes de la física. Un túnel de viento. Suena casi un artilugio de ciencia ficción. ¿Cómo funcionaba exactamente y qué tipo de descubrimientos hicieron con él? Era una herramienta ingeniosa en su simplicidad. Con un ventilador y una serie de superficies aerodinámicas, podían simular las condiciones de vuelo y medir la sustentación generada por diferentes formas de alas. Gracias a este invento, los Wrights pudieron refinar sus cálculos y comprender mejor la relación entre la forma la velocidad del aire y la fuerza de sustentación. Un momento eureka en su propio taller. Me imagino la emoción al descubrir que podían controlar y medir estas fuerzas invisibles. Exacto. Armados con estos nuevos conocimientos, diseñaron y construyeron el planeador de 1902, una máquina revolucionaria que incorporaba todas las lecciones aprendidas en los años anteriores. El planeador de 1902 casi pudo sentir la anticipación en el aire. ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Qué innovaciones lo diferenciaban de sus predecesores? Este planeador no solo era más grande y robusto, sino que también incluía una innovación crucial: un timón de dirección móvil en la parte trasera. Este timón, trabajando en conjunto con el sistema de alabeo, permitía un control mucho más preciso del vuelo. Un paso gigante hacia la estabilidad y la maniobrabilidad, elementos clave para un vuelo controlado. Con el planeador de 1902, los hermanos Wright realmente estaban rozando el cielo, ¿no? Sin duda. Los vuelos de prueba del planeador de 1902 fueron un éxito rotundo. Realizaban giros planeos largos, aterrizajes suaves. Parecía que hubieran descifrado el código del vuelo sin motor. Dominar el planeo ya era un logro extraordinario, pero su objetivo final era aún más ambicioso: un vuelo propulsado, una máquina más pesada que el aire que pudiera despegar y volar por sus propios medios. Y así es. Y para ello necesitaban un motor lo suficientemente potente y ligero. Un desafío tecnológico que los llevó a colaborar con Charlie Taylor, un mecánico talentoso que trabajaba en su taller de bicicletas. Charlie Taylor. Otro personaje clave en esta historia de ingenio y perseverancia. Juntos formaron un equipo formidable. ¿Cómo lograron crear un motor capaz de impulsar una máquina voladora? No era una tarea fácil en aquella época. Para nada. Los motores de combustión interna de la época eran pesados y poco fiables, pero Taylor, guiado por las indicaciones de los hermanos Wright, construyó un motor de 4 cilindros refrigerado por agua que generaba una potencia de 12 caballos. 12 caballos hoy en día nos parece una potencia irrisoria, pero en aquel entonces era una proeza tecnológica. Exacto. Ese motor, junto con unas hélices cuidadosamente diseñadas, se convertiría en el corazón del Flyer, la máquina que haría historia. El Flyer, en un nombre que evoca la audacia, innovación, el anhelo de conquistar los cielos. ¿Puedes describirnos cómo era esta máquina legendaria? ¿Qué la hacía diferente de los planeadores anteriores? El Flyer E era un biplano, es decir, con 2 alas superpuestas. El piloto se colocaba en posición horizontal sobre el ala inferior, controlando la aeronave mediante el sistema de alabeo y el timón de dirección. El motor se ubicaba a un lado, conectado a 2 hélices propulsoras mediante cadenas. Es increíble pensar en la audacia de esta construcción, la fusión de la imaginación y la ingeniería para hacer realidad lo imposible. Y llegó el 17 de diciembre de 1903 en las dunas de Kitty Hawk. El Flyer E se preparaba para desafiar la gravedad. Un día que cambiaría el curso de la historia, Orville Wright, elegido por sorteo para realizar el primer vuelo, se acomodó en el Flyer E. El motor rugió, las hélices giraron a toda velocidad y la máquina se elevó lentamente del suelo. El primer vuelo, un instante que quedaría grabado para siempre en la memoria de la humanidad. ¿Cuánto duró? ¿Qué distancia recorrió el Flyer E en ese primer intento? El vuelo inaugural fue breve, apenas 12 segundos, recorriendo una distancia de 37 metros. Pero esos pocos segundos cambiaron el mundo para siempre. Los hermanos Wright habían demostrado que el vuelo propulsado era posible, que el sueño de volar era una realidad. Un hito que abrió las puertas a una nueva era, la era de la aviación. Pero el éxito del Flyer E no fue un golpe de suerte, sino el resultado de años de investigación, experimentación, fracasos y perseverancia, ¿verdad? Absolutamente. El Flyer E fue la culminación de un largo proceso de aprendizaje, de un viaje que comenzó con la fascinación por el vuelo de las aves y culminó con la conquista del cielo. Y su impacto va mucho más allá de ese primer vuelo. Los hermanos Wright no solo inventaron el avión, sino que plantaron la semilla de una nueva industria. La industria aeronáutica, que transformaría nuestra forma de conectar con el mundo, de viajar, de entender nuestro lugar en el planeta. Exacto. De un pequeño taller de bicicletas a una industria global. Es una historia que nos inspira a soñar en grande, a creer en el poder de la innovación y a no rendirnos ante los desafíos, aunque el camino al éxito no fue fácil para los hermanos Wright. ¿Te refieres a los desafíos técnicos o algo más? ¿Qué obstáculos encontraron después de su histórico vuelo? Ambos tuvieron que superar retos técnicos para perfeccionar sus diseños, por supuesto, pero también se enfrentaron al escepticismo, a la competencia feroz e incluso a acusaciones de fraude. Vaya.
Muchos se negaban a creer que dos hombres sin grandes recursos ni apoyo institucional hubieran logrado lo imposible. Es increíble. Imagínate la frustración de haber conquistado el cielo y tener que luchar contra la incredulidad de la gente. Esa fue una de las grandes batallas de los hermanos Wright. Convencer al mundo de la autenticidad de su invento. Tuvieron que realizar demostraciones públicas, obtener patentes, lidiar con la prensa. Una lucha que seguramente les robó tiempo y energía que podrían haber dedicado a seguir innovando. ¿Cómo lograron superar esas dificultades y finalmente obtener el reconocimiento que merecían? Con perseverancia, con la certeza de que su invento era real y revolucionario. Con el tiempo, el mundo tuvo que rendirse a la evidencia. Los gobiernos y las instituciones militares comenzaron a interesarse por las aeronaves y la industria aeronáutica despegó con una fuerza imparable. Es fascinante cómo una idea, inicialmente recibida con escepticismo, puede cambiar el curso de la historia. Los hermanos Wright nos demuestran que la innovación no siempre es un camino fácil. Cierto. Pero la perseverancia y la confianza en las propias ideas pueden mover montañas, o en este caso, hacer volar máquinas. Y esa es la gran lección que nos deja su legado. Los hermanos Wright nos recuerdan que la innovación no es un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad abierta a todos aquellos que se atreven a cuestionar, a experimentar, a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Increíble. Sí. Una historia llena de misterio, ingenio y perseverancia. Los hermanos Wright desafiaron las leyes de la física y las convenciones de su época para hacer realidad el sueño de volar, un sueño que ha transformado nuestro mundo de maneras que ni siquiera ellos hubieran podido imaginar. Y con esa reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de los hermanos Wright. Esperamos que este viaje a las alturas les haya inspirado tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.